Bienvenidos al podcast DCA, un espacio en donde conocerás a viva voz sobre cultura, deportes, música, arte y emprendimiento desde la perspectiva del personaje. Un lugar donde las buenas noticias también se cuentan. Con ustedes, Karen Beltetón. Bienvenidos a un nuevo podcast DCA. Este día tenemos de invitada a una escritora y poeta guatemalteca y hoy conoceremos más de su historia, de su vida. Además, hablaremos de su libro Entre las horas muertas. Damos la bienvenida entonces a Chantal Marie Vides. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias, Chantal, bienvenida. Vamos a dar inicio entonces y vamos a comenzar. ¿Quién es Chantal Marie? Pues yo me considero una persona resiliente, una persona proactiva. Creo que esas dos palabras me definen muy bien. Ok, muy bien. Y ahora vamos a retroceder un poco el tiempo y vamos a hablar de cuando Chantal era una niña. ¿Cómo eras tú de niña, Chantal? Pues yo me crié con mis abuelos paternos. Considero que fui una persona muy introvertida y aún así lo sigo siendo. Pero creo que también los golpes de la vida me han formado como escritora. ¿En qué momento de tu vida comenzaste tú a interesarte tanto en la escritura como en la poesía? Pues como te comentaba, mi abuelo fue para mí como una figura muy importante en mi vida, ya que a él le gustaba leer. Entonces él me inculcó a muy temprana edad la lectura, el hábito de leer, y poco a poco eso me fue formando como escritora. Cuando él murió, para mí fue como un cambio total en el que yo tuve que hacer una introspección para comprender quién era. Su muerte me hizo buscarme a mí misma y eso me acercó más aún a la lectura y llegó un punto en que para mí fue indispensable escribir también como una forma de catarsis. Eso es bueno, sí, cuando uno a veces surge un duelo o en la vida surge algo que nos duele mucho, pues la escritura en ciertas personas, no en todas, sirve como de catarsis para poder descargar todo ese dolor o todo ese proceso de duelo que se vive a la pérdida de un ser querido. Ahora bien, como joven, ¿tú crees que es importante, digamos, el hábito de la lectura? Sí, obviamente creo que es importante porque nos cultiva como personas, nos da un propio criterio, nos sirve para muchas cosas, no solo para pasar el tiempo, porque también sirve como un escape de la realidad, sino también nos ayuda a comprender muchas cosas que al principio las mirábamos como algo muy obvio. Muchas personas dicen que cuando uno lee, uno puede viajar a muchos lugares cuando uno está leyendo, o bien dependiendo de los libros que uno esté pues, leyendo o escuchando, pero sí es importante la lectura para ti. Ahora bien, ¿qué dejó, aparte de tu abuelito, qué dejó en ti, aparte de la lectura y todo eso? ¿Qué pudiste encontrar durante ese duelo que tú viviste? Pues el duelo me acercó más a Dios. Al principio yo no tenía a quién culpar. Entonces me enojé con Dios, con mi familia, con todos, porque su muerte fue muy repentina para mí, nadie se lo esperaba. Y con los años aprendí a ser resiliente y aprendí que todo es perfecto en los tiempos de Dios. Entonces creo que me acerco a Dios, a la religión. Sí, creo que a veces nosotros como personas, como te digo, cuando pasamos momentos difíciles también vemos lo resiliente que podemos ser y no conocemos esa parte de nosotros. Esa resiliencia como mujer, ¿qué te parecía? O sea, ¿qué piensas tú de eso? Considero que es importante comprender los malos momentos porque eso nos forma a nosotros como personas. Yo creo que la felicidad es importante, pero se necesita también del dolor para poder crecer. Exacto, sí, a veces uno no puede conocer qué es la felicidad si no atraviesa el dolor. Tiene que haber una dualidad. Exacto, ajá, una dualidad. Ahora bien, tú fuiste invitada a participar en la antología poética hispanoamericana de mujeres menores de 30 años para cuando nos volvamos a juntar en la cafetería para tomar un café. ¿Así es? Sí. Cuéntanos de tu experiencia en esta antología poética. Eso fue en el año 2020 con la editorial Chuleta de Cerdo de Quetzaltenango. Ellos están haciendo una convocatoria para mujeres menores de 30 años que escribían poesía y yo mandé un poemario que se llamaba, si no estoy mal, se llamaba
Epitafio de un soñador. Y envié mi poesía y les pareció y me incluyeron como principal en la primera antología que ellos sacaron. Qué bonito, qué bonito. Ahora bien, también obtuviste el primer lugar en el cuento Ángel Caído, en el concurso Guatepaz del Ministerio de Cultura y Deportes. ¿De qué trata este cuento Ángel Caído? Bueno, yo la verdad, como soy de la Antigua, pues paso mucho mi literatura en Antigua, y este cuento habla sobre un ángel que cae, valga la redundancia, pero no sobre Satán, por ejemplo, que lo menciona mucho en la Biblia como el ángel caído, sino también hablo de la etimología del libro de Enoc, que es un libro judío, que es el primer libro de la Biblia para los judíos. Hablo sobre uno de los 7 ángeles, que es Ismael, que es un ángel de destrucción. Ah, qué bonito. Ahí, a ver, tú como escritora y como poeta, ¿tú lees mucho? ¿Qué tipo de lecturas o de libros has leído? Me imagino que es variedad de libros y que estos mismos libros te han servido a ti para poder realizar tus poesías y tus cuentos. Sí, yo la verdad tuve mucha influencia de Ernesto Sábato por mi abuelo. Cuando él murió, mi abuela iba a tirar toda su biblioteca y me llamó y me dijo si quería algunos libros. Yo llegué y encontré todos los libros en una bolsa de basura y empecé a rebuscar qué se podía rescatar, porque había también muchas como revistas. Y encontré El túnel de Ernesto Sábato. Para mí ese libro fue como el cambio de poder pasar de solo leer a escribir. Me encantó la trama, me identifiqué mucho con Juan Pablo Castel, de la forma como él pensaba. Y empecé a leer mucho existencialismo, Albert Camus, Sartre, Émile Cioran, Spinoza. Empecé a leer también sobre el boom latinoamericano, porque representaba también Ernesto Sábato el boom latinoamericano, a Borges, a Isabel Allende, también leí Pedro Páramo, y todos estos escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez hicieron también una influencia muy profunda en mí. Cuando tú leías estos libros, ¿de pronto no veías a tu abuelo o te recordabas de tu abuelito? Sí. ¿Qué pasaba cuando tú leías estos libros? Como le digo, para mí la escritura fue una parte fundamental para acercarme a mi abuelo, la lectura sobre todo. Lo sentía cerca, entonces era de una forma resiliente de mantenerlo vivo en el tiempo. Exacto. Y a ver, cuando dices mantener vivo en el tiempo a tu abuelo, justamente en tu libro, Entre las horas muertas, trata algo de eso, ¿no? Sí, entre el pasado y el presente, ¿algo así es? Sí, sí. Y cuéntanos entonces, ¿de qué trata Entre las horas muertas? Bueno, el compendio de cuentos habla sobre diversidad de temas. Por ejemplo, el primer cuento habla sobre la quema del diablo en la antigua Guatemala, pero desde un punto de vista inverso, porque por lo general siempre nosotros atacamos al diablo como alguien malo, como alguien que se le debe de repudiar, que se le debe de quemar. Entonces yo hice hincapié en darle la vuelta a las cosas, ver cómo sufría el diablo por ser quemado cada año y seguir como un tipo de Sísifo cargando su piedra sin tener culpa, porque el mal es relativo, todo cambia, todo es amoral, al final de cuentas es amoral. Totalmente cierto. Ahora bien, aquí dice La hora cero. ¿De qué trata? Es un cuento, es el más corto que tengo, que habla sobre la existencia de cómo fue creado el ser humano. Lo vemos mucho repetido también en la Biblia, en Hombres de Maíz, pero esta es la versión mía de cómo percibo yo que fue creado el ser humano, hablando de los 7 pecados capitales. Bonito. ¿Y estas de Heridas para un final? Habla sobre, si no estoy mal, sobre la erupción del volcán de fuego que hubo en 2018 y cómo hay resiliencia en eso, cómo también las personas que dicen no poder sentir, logran sentir al final más fuerte el amor o el dolor. Ok. Ahora bien, Mensur Amor. Mensur Amor habla sobre una técnica de esgrima, que si bien conocemos el esgrima como un duelo, Mensur Amor habla sobre una técnica que es de esgrima que se hace mucho en Alemania, que es para atacar, o sea, se defienden en honor, pero es muy sangriento, la gente puede hasta morir en esos casos y se sigue practicando en la actualidad. Ok, y Requiem por una flor.
Requiem por una flor es un cuento muy importante para mí, creo que fue el último que escribí y también el que más me costó porque va dedicado a mi prima que murió el año pasado. Entonces este cuento fue para mí también poder salir del duelo. Es un cuento que creo que es el mejor que he escrito hasta el momento. ¿De verdad? Sí. ¿Y la de Tal vez nunca? Habla sobre la muerte de mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años y creo que nunca pude como entender, porque cuando uno es joven no comprende la muerte cuando uno ya es mayor de edad. Por ejemplo, cuando murió mi abuelo, yo estaba cumpliendo los 18 años, entonces estaba como dando el paso a la adultez. En cambio, cuando murió mi mamá, para mí pues no fue como una muerte como tal, solo pensé que se había ido y no iba a volver, pero no podía comprender en sí el duelo. En cambio, Entre las horas muertas habla sobre el duelo de un ser querido. Exacto, si a uno de adulto le cuesta vivir un duelo o no ha aprendido a vivir un duelo, imagínate en una niña o en los niños que uno no sabe cómo es eso, vivir un duelo que tiene que, digamos, desde que inicia hasta que termina el duelo, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay cosas que no recuerdo de ella, por ejemplo su voz. No tengo muchos recuerdos porque era muy pequeña, pero en cambio con mi abuelo, como yo crecí con él, sí sentí la ausencia de un padre. Por supuesto, claro. Ahora bien, ¿en qué te inspiraste tú para poder escribir este libro? O sea, y tomar todas estas historias. Sí. Bueno, el libro lo escribí hace 5 años. Comencé a escribirlo para un concurso, participé y tuve esa recopilación de cuentos, los primeros. Creo que el primero fue cuando fui a un taller de Artemis Edinter con el escritor Franco Sandoval. Escribí Tiempos de azar y él me animó a continuar en cuento, porque yo por lo general escribía poesía o novela, pero cuento nunca me habían adentrado al universo de un cuento, y un cuento es mucho más complejo porque todo se tiene que decir en pocas palabras. Es como tiene que atraparte, tiene que ser un knockout, no como una novela que te da como asaltos para poder ir ganando poco a poco al lector. En cambio, una novela lo tiene que atrapar uno en las primeras líneas, tiene uno que conocer el universo del cuento, hay diferentes capas de realidades en las que por ejemplo, hay una cortina de humo primero y después ya viene en sí la historia que se quiere contar. O sea, son como mecanismos o estructuras más complejas de dominar. Ok, y estos mecanismos, digamos, como escritora, ¿los vas aprendiendo en el camino o cómo es este proceso para poder escribir estas? Bueno, a mí me gusta mucho Pedro Páramo, como escribe Juan Rulfo. Entonces, Juan Rulfo escribe de una forma que se llama raconto, es una técnica que se escribe desde el principio o puede empezar en el final y volver al principio, como ir saltando los tiempos. Lo vemos también en Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa, en mucha literatura, y este tipo de narrativa o técnica de narrativa me gusta mucho, raconto. No es lineal, me gusta mucho la introspección, como me gusta el existencialismo. Trato de que mis personajes sean introspectivos, que analicen del por qué están en esa situación. Más que todo es eso. Y ahondar en los personajes, conocer su realidad, conocer su personalidad, porque también si un personaje es como de cartón, de nada sirve, se cae la historia. Claro. Como escritora, ¿cómo decidiste tú escribir cuentos o poesía? O sea, porque creo que hay diferentes tipos de ramas. Comencé con poesía a los 17 años. Todavía mi abuelo logró ver el primer libro que publiqué, que fue una antología que me invitaron, que se llamaba Caricias de Mujer. Ya después pasé a la novela. Él siempre quería viajar a Argentina y era un plan que teníamos. Lastimosamente no se logró. Entonces escribí esta novela que se llama La sombra de mi locura, ya que había muerto. Y después llegué a los cuentos porque comencé a querer participar en concursos. Me metí a talleres y vi que la estructura de un cuento era más compleja, entonces era como un desafío poder manejar esa técnica. Claro, y es cierto que cuando pues el escritor, valga la redundancia, escribe o el cuento, poesía, ¿es cierto que escribe para él o para las personas que van a leer el libro o el cuento? Pues es divergente, porque puede ser que a veces un escritor tenga un público ya seleccionado, pero en mi caso yo escribo para mí. O sea, yo espero que la gente se identifique y le guste y sienta como cierta
unidad, pero yo escribo para salir de mis demonios, de mis fantasmas. Como le he mencionado, el duelo para mí es algo que me ha costado comprender y que todavía no he sabido poner la otra mejilla a la muerte, o sea, darle la otra mejilla a la muerte. Me ayuda a sanar. Escribir para mí es una técnica que me ayuda mucho a comprender en dónde estoy, por qué estoy pasando lo que estoy pasando. En la psicología aconsejan mucho a los jóvenes o a las personas que están pasando por cosas muy difíciles, escribir y quemar y tirar lo que escriben. En cambio yo pues lo publico. Claro, claro. ¿Y cómo surge esa conexión entre los lectores y tus libros? Yo creo que en los personajes se radica mucho la conexión. Los personajes son personas que tienen una vida normal, en la que pueden pasar vicisitudes, y creo que nosotros como seres humanos no estamos ausentes de la muerte. Creo que la muerte es parte de la vida y quiera que no, siempre nos va a acariciar. Claro. Ahora, cuando hablas tú de introspección, ¿cuán importante es esto, hacerlo nosotros? Porque tampoco nos enseñan a hacerlo. Muchas personas no saben también hacerlo o qué significa esa introspección. Sí, yo creo que con los golpes de la vida es la única forma que uno puede como analizar, como despertar esa segunda conciencia, un second état, que ayuda pues para entender por qué estamos viviendo. Mucha gente o muchas personas dicen, siempre recriminan a Dios o a lo que sea, de que por qué están pasando eso en lugar de agradecer, porque al final no es por qué, sino para qué. Exactamente. Que nos cuesta aceptarlo en el momento preciso, ya después conforme uno va pasando el tiempo ya entiende que es el para qué, ¿verdad? Sí. Ahora bien, también con este mismo libro obtuviste el primer lugar en la rama de prosa en el certamen literario 58º Juegos Florales de la Casa de la Cultura en la Democracia Escuintla 2022. Sí, fue el año pasado, más bien gané en la rama de cuento. Entonces yo subí, o sea, dentro de mi libro hay un cuento que tiene el nombre del título, Entre las horas muertas, y ese cuento fue el que ganó el primer lugar en Escuintla, de los Juegos Florales. Háblanos un poco de Entre las horas muertas. Sí, es un cuento, creo que fue el más difícil de escribir, lo escribí como 30 veces antes de poderlo publicar. Habla sobre el duelo de un padre y cómo son los momentos cuando le avisan a la persona y cómo vive todo ese duelo durante 30 años. Justamente ese cuento tiene una adaptación en cine que se llama 30 años después. Le cambié el nombre, el nombre original era 30 años después y después decidí cambiarle a Entre las horas muertas. Ah, qué bonito. Es un cortometraje. Ah, ok. Y a ver, cuando dice aquí, es un estilo poético literario, o sea, poético, no lineal. Sí. ¿Nos puedes explicar qué es eso de no lineal? Sí, no lineal es, por ejemplo, como le comentaba, la técnica raconto, o sea, los cuentos no están como de una forma cronológica, sino que los va leyendo con una estructura saltada, va volviendo al pasado, al presente, tiene rasgos de poesía, pero mantiene una narración fluida. Claro. Ahora bien, ¿qué piensas tú sobre los libros que se publican en línea? Pues creo que es una buena alternativa, ya que estamos afrontando pues desde la pandemia esta conexión ya más no tan cara a cara, sino que se hace por el medio de internet. Yo considero que es importante seguir leyendo, no importa cómo. Considero que los libros en línea permiten abrir puertas a otras fronteras, a otros países, a una difusión más extensa. Uh-huh. También ahora existe, creo que desde la pandemia existe una app que son audiolibros más bien. ¿Tú estarías como dispuesta a que tus libros sean de esa manera, que los escuchen las personas o ¿qué harías tú en este caso? Pues yo considero que es importante innovarse y seguir evolucionando siempre. Entonces, estos libros por el momento se mantienen en físico, pero va a llegar un punto en que se van a difundir a plataformas de audiolibro. Antes de publicar este libro tuve un podcast que lo pueden buscar, Poesía sin fin, con mi nombre, Chantal Marivides, y ahí subí unos audiolibros o intentos de libro que eran como borradores, que los subí ahí para que los escucharan. Si los pueden buscar en Spotify, ahí están. Ah, buenísimo. ¿Y dónde pueden conseguir las personas tu libro o tus libros? Sí, este libro, Entre las horas muertas, en la antigua Guatemala lo pueden conseguir en 3 librerías, en Sienaluz Bookstore,
en El Tuerto Librería y en Antigua Books. Y en la ciudad capital lo pueden buscar en el Fondo de Cultura Económica y solamente por el momento. Ok, excelente, gracias Chantal. Pues ahora te cuento que vamos al segmento de preguntas. En este segmento, pues las personas que nos están viendo a través de las redes sociales saben o conocen quién es la invitada y nos envían sus preguntas o inquietudes. La primera entonces es de Alejandra Torielo y pregunta, ¿cuánto tiempo toma escribir un libro de cuentos? Pues yo considero que no hay tiempo exacto, va dependiendo cómo va mutando el libro, porque la prisa nunca lo lleva nada bueno a uno. Este libro tomó 5 años y para publicarse dentro de esos 5 años tardé 2 años editándolo. Y me vine a trabajar aquí en Guatemala con Alas y Plumas y ellos fueron los que adjuntaron la portada y la ilustración y la diagramación. Mi editor fue Giovanni Coxolca, que trabaja en el Fondo de Cultura Económica. Creo que lo importante es conocer bien al editor, porque si uno no es amigo del editor, si el editor no lo conoce a uno, creo que en lugar de mejorar la obra o arreglarla, la puede condenar, puede eliminar muchos rasgos de la esencia del escritor. Entonces lo importante es no tomarse en prisa la escritura, tomársela en serio y siempre como preguntarse si está bien, tener esa duda, porque la gente que cree que lo puede todo, que lo escriben todo como se cree Borges, creo que no llega a nada y lo mejor es tener mucha humildad y aceptar la crítica. Cuando hablas ahorita del editor y tú como escritora, ¿también tiene que surgir una cierta conexión? Sí. ¿O solamente es importante que lo conozca? Pues una cierta conexión, porque si el editor no lo conoce a uno de todo lo que ha pasado, no va a comprender su obra. Entonces, en lugar de corregir, va a mutilar la historia, a quitarle... Pues un escritor tiene que buscar una voz para poder escribir y puede que ahí se puedan borrar rasgos de la personalidad de uno. Excelente. Ahora bien, Giovanni de León, en la segunda pregunta te envía saludos y dice, ¿por qué el nombre Entre Horas Muertas? Ya que lo habíamos hablado, pero... Sí, bueno, he tenido una vida un poco difícil en ese sentido. Hace 2 años tuve un ataque cardíaco y pues pasé desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche en el hospital cuando desperté. Entonces eso para mí fue como un momento de comprender por qué me había pasado, analizar, y creo que Entre las Horas Muertas relata muy bien ese significado de pasar inconsciente desde las 11 hasta las 7 de la noche. Okay. Ahora bien, la tercera pregunta es de Norby Mendoza y dice, a las personas que están incursionando en este mundo de la escritura, ¿qué consejo de cómo comenzar un libro y también cómo tocar puertas a una editorial para poder publicar el mismo? Pues para escribir un libro se tiene que tener por lo menos clara la idea, ¿verdad? ¿Qué género? ¿Narrativa? ¿Cuentos? ¿Cuentos cortos o novela? Creo que es tener por lo menos un esquema, tener las ideas, los temas de los que se quieren hablar. Y va a ir fluyendo, no hay que presionarse. Creo que entre más tiempo se tarda un libro es mucho mejor. Por ejemplo, La Divina Comedia se tardó 10 años para escribir Dante Alighieri. Y también creo que el problema editorial aquí que tenemos en Guatemala es que no hay muchas editoriales que promuevan a autores jóvenes. Siempre tienen como ya seleccionado su grupo de escritores. Y también caemos mucho en la autopublicación y lo malo de eso es de que hay mucha gente oportunista, como le digo, gente que se aprovecha, que le sube mucho a los precios de impresión. Entonces, como uno no conoce el mundo editorial, se va de cara. Entonces, sí es como de analizar bien y tener buenos contactos o por lo menos conocer gente que le guste escribir y que le pueda recomendar editoriales serias, porque lo que pasa también es que cuando uno por así decirlo, se vende con una editorial, ellos solo le dan el 15% de ganancias, es decir, imprimen 300 libros y le dan 50 libros al autor y lo demás ellos se lo quedan para venderlo. Entonces también eso como que es muy bueno, hay que buscar como un balance, tal vez no imprimirlo todos uno solo, pero tampoco darle a la editorial todos los derechos. Claro, claro. Ahora como escritora es importante que un escritor, digamos, sea lector. Sí. ¿Por qué? Porque sin la lectura no existiera la escritura. Lo importante es llenarse de diferentes autores, de diferentes corrientes, para tener una diversidad al escribir.
Si no, se va a mantener como los caballos con esas sus cosas para ver solo de un lado. Ajá. Exacto. Ahora, regresando un poco a lo de que me estabas contando de las editoriales, en este caso, ¿cómo hace un escritor para poder, hacer sus libros? ¿Pide, donaciones o apoyo a algunas empresas? ¿Cómo hacen? Pues en algunos casos, por ejemplo, me han invitado a participar, o sea, no han sido libros completamente míos, sino son antologías de poesía en las que he participado, entonces solo me invitan, entonces me dan como unas cuantas cuartillas para llenar ciertas páginas. En otros casos, hay gente que se autopublica, por ejemplo, este libro es prácticamente autopublicado porque me despedí de la primera editorial con la que estaba trabajando y me quedé con todo el material y no tenía como quién. Porque muchas cosas es que hay conflictos en editoriales que como uno ya tiene el trabajo, por ejemplo, Giovanni Coxolca fue el que me editó el libro y la editorial que me lo publicó no quería incluirlo en el libro porque pues no era parte de la editorial, entonces ellos se pusieron la diagramación sí la hicieron, pero ellos se pusieron como corrección de estilo y editor, cosa que no hicieron, que fue Giovanni Coxolca que me editó el libro, entonces pienso que es más que todo eso, que comprender. Ok, ahora te cuento que dentro del podcast DCA también tenemos el segmento de las buenas noticias y en este segmento el invitado nos cuenta qué proyectos tiene para este 2023. El poeta estadounidense Walt Whitman dijo una vez: no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. La escritora guatemalteca Chantal Marivides nos cuenta las buenas noticias. ¿Qué proyectos? Bueno, en respecto a literatura, ¿verdad? Por el momento quiero seguir escribiendo. He escrito varias novelas y no las he editado. Creo que voy a tomarme un tiempo. No me gusta sacar libro cada año, sino en realidad tomarme un tiempo para editarlo. También hay que dejar reposar los libros y volverlos a leer con el tiempo, porque hay cosas de que cuando uno lo lee diariamente ya no encuentra los errores. Entonces lo mejor es como darle un respiro a la lectura y volver a retomar. Quiero seguir en poesía, creo que lo he abandonado mucho. Y tengo una novela que la escribí cuando fue pandemia y quisiera como editarla, que se llamaba El sincrotón redentor. También tenemos el libro de visitas, que para nosotros es muy importante porque este es un proyecto nuevo para el Diario de Centroamérica y aquí pues nuestros invitados pues nos dejan una firma y plasman pues en este caso, en tu caso, un poema o algo que nos quieras escribir, así que te lo voy a dar para que tú puedas firmarlo. En esta parte. Y a usted queremos recordarles más bien que nos puede ver a través de todas las redes sociales, nos puede ver a través de Facebook, YouTube y Spotify, escucharnos a través de Spotify, además pues de conocer diferentes actividades o notas que tenemos en las redes sociales. Así que gracias Chantal Marivides por haber estado aquí con nosotros en este podcast DCA, a usted por acompañarnos y pues bueno, te deseamos todo lo mejor, deseamos que tengas muchos éxitos y a seguir adelante con los cuentos y la poesía. A usted muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. El podcast DCA es un proyecto impulsado por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. No te pierdas el siguiente episodio y entérate de quién será nuestro próximo invitado a través de nuestras plataformas digitales.